Si alguna vez pensaste que Dios te está castigando por masturbarte, necesito que te quedes conmigo, porque esa idea está más extendida de lo que imaginas y está destruyendo la fe de muchísimas personas en silencio. Tal vez nadie te lo dijo directamente, pero lo sentiste. Caes y al poco tiempo algo sale mal. Una puerta se cierra, una oración no se responde, una paz que antes sentías desaparece. Y entonces la conclusión parece lógica. Esto me está pasando porque pequé. Dios se alejó. Dios me está castigando. Muchos creyentes viven así, interpretando cada problema como una señal del enojo de Dios. No porque sean malos cristianos, sino porque así les enseñaron a entender a Dios. Un Dios que premia cuando haces las cosas bien y castiga cuando fallas. Ahora déjame preguntarte algo con total honestidad. Si Dios realmente castigara cada pecado de forma inmediata, ¿crees que seguirías en pie hoy? Porque si somos coherentes, no solo hablamos de masturbación, hablamos de pensamientos, de orgullo, de envidia, de mentiras pequeñas, de actitudes que nadie ve. Sin embargo, no todo pecado viene acompañado de una desgracia visible, y no todo momento difícil viene precedido de un pecado. Entonces, algo no cierra. El problema es que muchos crecimos con una imagen distorsionada de Dios. Un Dios vigilante, esperando que te equivoques para retirarte su favor. Y cuando el pecado tiene que ver con sexualidad, esa imagen se vuelve todavía más dura, más cargada de culpa y vergüenza. Por eso este tema pesa tanto. No es solo el acto en sí, es lo que crees que ese acto dice de ti y de cómo Dios te ve. Pero antes de responder si Dios castiga o no, hay algo mucho más profundo que tenemos que entender. Porque la pregunta no es solo «Dios me castiga», sino «¿Desde dónde estás interpretando a Dios cuando caes?» Y ahí es donde casi todos se equivocan. Cuando caes y algo sale mal después, es fácil unir los puntos y pensar que Dios reaccionó contra ti. El problema es que esa forma de pensar no nace de la Biblia, nace del miedo. Y el miedo siempre distorsiona la imagen de Dios. Si vamos a hablar con honestidad, tenemos que volver a la base. ¿Cómo funciona realmente Dios según la Escritura, no según lo que sentimos después de pecar? La Biblia es clara en algo que muchos pasan por alto. Castigo y consecuencia no son lo mismo. El castigo tiene la intención de pagar una culpa. La consecuencia es el resultado natural de una acción. Y cuando confundimos esas dos cosas, terminamos creyendo que cada dificultad es una reacción directa de Dios contra nosotros. Mira esto con atención. En Romanos se dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna, no algunas, no después de portarte bien, ninguna. Entonces, si ya no hay condenación, ¿qué sentido tendría un castigo constante cada vez que fallas? El problema es que muchos leen la Biblia con una mentalidad transaccional. Si hago esto, Dios me bendice. Si hago aquello, Dios me castiga. Pero esa no es la lógica del Evangelio. Esa era la lógica de la ley. Y la ley funcionaba así porque el ser humano no podía sostenerla. Por eso era un sistema de culpa permanente. Cuando Jesús entra en escena, no viene a reforzar el miedo, viene a cambiar la relación. No elimina la responsabilidad, pero sí elimina la idea de un Dios que responde con ira inmediata ante cada caída. Ahora bien, alguien podría decir, ¿entonces da lo mismo pecar? No, y ahí está el error de irse a los extremos. El hecho de que Dios no te castigue no significa que el pecado no afecte tu interior, tu conciencia, tu forma de relacionarte con Él. Pero eso es muy distinto a pensar que Dios te está golpeando desde el cielo para corregirte. Muchas veces lo que sentimos después de caer no es el castigo de Dios, sino el peso de una conciencia mal formada, una conciencia entrenada para asociar a Dios con vergüenza, no con verdad. Y si no entendemos esta diferencia, vamos a seguir viviendo la fe desde el temor, incluso cuando decimos creer en la gracia. Pero todavía falta una pieza clave para entender todo esto. Porque aunque Dios no castigue como te dijeron,
sí pasa algo en tu interior cuando caes. Y eso es lo que casi nadie explica bien. Si Dios no te castiga como te enseñaron, entonces tenemos que ser honestos con otra cosa. Algo sí ocurre dentro de ti cuando caes, y negarlo sería igual de dañino que vivir con miedo. Porque después de una recaída, algo cambia, no afuera, adentro. No es que Dios se vaya, no es que su gracia desaparezca, es que tu interior entra en conflicto. La Biblia habla de esto de una forma mucho más profunda de lo que solemos escuchar. Habla de una conciencia que puede debilitarse, de una mente que se confunde, de un corazón que empieza a esconderse. No porque Dios lo empuje, sino porque el ser humano tiende a esconderse cuando siente vergüenza. Y esto es clave. La vergüenza no viene de Dios. La vergüenza es lo que te hace dejar de orar, dejar de hablar, dejar de buscar. No porque no puedas, sino porque sientes que no deberías. Por eso muchas personas dicen, desde que caí, ya no siento a Dios. Pero la pregunta correcta no es si Dios se fue, sino qué cambió en tu forma de acercarte a Él. Cuando caes repetidamente en algo que va en contra de lo que crees, se genera una división interna. Por un lado, tu fe. Por otro, tu comportamiento. Y esa incoherencia desgasta, no por castigo, sino por fricción interna. Es como intentar caminar en dos direcciones al mismo tiempo. No avanzas y te cansas. Ahí es donde muchos confunden el cansancio espiritual con abandono divino. Creen que Dios los soltó, cuando en realidad están agotados de luchar sin entender lo que realmente pasa dentro de ellos. Y este punto es delicado, porque si no se explica bien, se cae en dos errores extremos, o en la condena constante o en la justificación total. Pero la verdad bíblica no vive en los extremos, vive en entender el proceso interno que el pecado produce, sin convertir a Dios en un enemigo. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando entiendes esto, la pregunta deja de ser ¿Dios me castiga? Y se transforma en algo mucho más honesto y más útil para tu fe. Ahora bien, si algo se repite en la experiencia de muchísimos creyentes es esto: el deseo no desaparece. Oran, se esfuerzan, hacen promesas sinceras y aún así el deseo sigue ahí. Y cuando eso pasa, la conclusión suele ser devastadora. Algo está mal conmigo, o Dios no me escucha, o no amo a Dios lo suficiente. Pero ese razonamiento parte de un error muy común, y aquí es donde la Iglesia, muchas veces sin mala intención, ha fallado en explicar bien las cosas. Se enseñó, explícita o implícitamente, que si Dios perdona, entonces también elimina automáticamente el deseo, como si la gracia funcionara como un interruptor. Pecas, te arrepientes y el deseo se apaga. Pero la Biblia nunca promete eso. El deseo en sí mismo no es pecado, es una fuerza, una energía, algo que forma parte de la naturaleza humana. El problema no es que exista, sino que muchas veces no sabemos qué hacer con él. Y cuando nadie te enseña a entenderlo, lo único que te queda es pelear contra ti mismo. Ahí nace el agotamiento espiritual. Muchos creyentes no están cansados de Dios, están cansados de luchar contra algo que creen que no debería estar ahí. Y cada vez que el deseo aparece, lo interpretan como una prueba de que Dios los abandonó, cuando en realidad es una señal de que nadie les explicó el proceso completo. La Iglesia, por miedo o por incomodidad, redujo temas complejos a frases simples. Eso se va orando, eso se quita con más fe, eso es falta de compromiso. Y cuando eso no funciona, el creyente no cuestiona la enseñanza, se cuestiona a sí mismo. Pero pensemos esto con calma. Si el deseo desapareciera automáticamente, no existiría el llamado bíblico a dominar, a madurar, a crecer en carácter. Todo sería instantáneo. Y la Biblia, en cambio, habla de procesos largos, de transformación progresiva, no de borrados inmediatos. Entonces, el deseo que sigue ahí no es necesariamente una señal de castigo, tampoco es una prueba de que Dios está lejos. Muchas veces es simplemente una realidad mal entendida, mal explicada y peor acompañada. Y mientras no se entienda esto, el creyente va a seguir atrapado en el mismo ciclo: deseo, culpa, promesa, caída y otra vez culpa. Pero todavía falta conectar esto con algo clave,
porque entender por qué el deseo no desaparece es solo una parte. La pregunta más importante es, ¿qué espera Dios de ti en medio de esa lucha, no después de que desaparezca? Entonces, si el deseo no desaparece automáticamente y si Dios no te castiga como te dijeron, surge una pregunta inevitable. ¿Qué espera Dios de ti en medio de esta lucha? Porque muchas personas viven con la sensación de que Dios está esperando que por fin lo logren, que un día despierten sin deseo, sin tentación, sin conflicto. Recién ahí, piensan, Dios va a estar satisfecho. Pero esa idea no solo es falsa, es profundamente agotadora. La Biblia no presenta a Dios como un espectador impaciente, mirando cuántas veces fallas. Lo presenta como alguien interesado en tu transformación, no en tu perfección inmediata. Y transformación siempre implica proceso. Dios no espera que no luches, espera que no te escondas. Ese es un matiz que cambia todo. Desde el principio, el ser humano no fue confrontado por caer, sino por esconderse. No fue la falla lo que rompió la relación, fue la distancia que se creó después. Y ese patrón se repite hoy. No es la lucha lo que más daña tu fe, es la idea de que ya no puedes acercarte a Dios tal como estás. Por eso, cuando se habla de arrepentimiento, muchas veces se entiende mal. Arrepentirse no es prometer no volver a fallar, es dejar de huir, es dejar de vivir una doble vida, es caminar con honestidad delante de Dios, incluso cuando el proceso no está resuelto. Y acá es donde se rompe el equilibrio si no se explica bien, porque decir que Dios te acompaña en el proceso no significa que todo esté bien, ni que da lo mismo lo que hagas. Significa que Dios trabaja en la verdad, no en la actuación. Lo que Dios espera no es que finjas fortaleza, es que dejes de construir tu fe sobre la culpa. Cuando una persona entiende esto, algo cambia. Ya no vive intentando compensar sus caídas con más esfuerzo religioso. Empieza a buscar entendimiento, madurez, dominio propio, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Y eso es muy distinto, porque mientras la culpa te empuja a esconderte, la verdad te invita a crecer. Y Dios siempre opera desde la verdad, aunque el proceso sea lento, incómodo y muchas veces silencioso. Pero todavía hay algo más que decir, porque incluso entendiendo todo esto, hay una pregunta que sigue rondando la mente de muchos creyentes, y no responderla deja el mensaje incompleto. Después de entender que Dios no te castiga como te dijeron, que el deseo no desaparece automáticamente y que el proceso importa más que la perfección, queda una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que muchos piensan en silencio. Entonces, ¿por qué me sigo sintiendo tan mal después de caer? Porque aunque la teología esté clara, la culpa sigue ahí, y si no hablamos de eso con honestidad, todo lo anterior queda como teoría bonita. La respuesta es incómoda, pero necesaria. Muchas personas no luchan solo con el pecado, luchan con una identidad construida sobre la culpa. Durante años aprendieron a verse a sí mismos a través de su falla, no como personas en proceso, sino como creyentes defectuosos. Cuando caes, no solo recuerdas lo que hiciste, recuerdas quién crees que eres, y eso pesa más que el acto en sí. Por eso el sentimiento no desaparece solo con saber que Dios no castiga, porque la culpa no vive en la mente, vive en la identidad, y mientras sigas viéndote como alguien menos espiritual, cada recaída va a reforzar esa imagen, aunque Dios no esté haciendo nada contra ti. Aquí es donde muchos confunden disciplina con castigo. Piensan que sentirse mal es una señal de que Dios está trabajando, pero sentirse mal no siempre transforma, a veces solo paraliza, a veces solo te deja atrapado en el mismo ciclo, con más vergüenza que antes. La transformación real no empieza cuando te odias por caer, empieza cuando dejas de reducir toda tu fe a ese punto débil, cuando entiendes que tu relación con Dios es más grande que tu lucha, sin negar la lucha. Y esto es clave. Mientras sigas creyendo que Dios está decepcionado de ti, vas a seguir intentando arreglarte antes de acercarte a Él.
y eso mantiene la distancia que tanto te duele. No porque Dios la quiera, sino porque tú crees que es necesaria. Por eso esta conversación no se trata solo de masturbación, ni siquiera solo de pecado. Se trata de qué imagen de Dios gobierna tu fe y desde qué lugar estás intentando cambiar. Y si esa imagen no cambia, todo esfuerzo va a terminar en el mismo lugar. Más cansancio, más frustración y la sensación constante de que nunca es suficiente. Pero si esa imagen cambia, entonces el proceso también cambia, y ahí es donde todo lo anterior empieza a tomar sentido real. Todo lo que hablamos hasta ahora apunta a un mismo lugar, aunque todavía no lo hayamos dicho de forma directa. El verdadero problema no es solo la conducta, ni siquiera el deseo. El problema es la imagen de Dios desde la que estás intentando cambiar. Porque no cambia igual alguien que cree que Dios está cansado de él que alguien que cree que Dios está comprometido con su proceso. No lucha igual quien se siente observado con desconfianza que quien se sabe acompañado, aunque todavía no tenga todo resuelto. Muchos creyentes intentan vencer esta lucha desde el miedo. Miedo a perder a Dios, miedo a decepcionarlo, miedo a quedar marcados espiritualmente. Y ese miedo puede generar control por un tiempo, pero nunca transformación profunda. Solo genera tensión, y la tensión siempre termina rompiéndose. Cuando la imagen de Dios es la de un juez impaciente, cada recaída se vive como una amenaza, y desde la amenaza el corazón se cierra, se vuelve defensivo, se vuelve duro consigo mismo. Y lo que se endurece no cambia, solo resiste hasta que vuelve a caer. Pero cuando la imagen de Dios empieza a corregirse, no para justificar el pecado, sino para entender la gracia, algo distinto ocurre. La lucha deja de ser un campo de batalla constante y empieza a convertirse en un espacio de aprendizaje incómodo, sí, pero real. Esto no significa que el proceso se vuelva fácil, significa que deja de ser solitario, que ya no estás peleando para merecer a Dios, sino aprendiendo a caminar con Él en medio de una debilidad que todavía no está resuelta. Y acá aparece algo que casi nunca se dice. Muchas personas no avanzan porque siguen luchando con las herramientas equivocadas. Usan culpa para producir cambio, usan vergüenza para producir dominio propio, usan miedo para producir santidad, pero esas herramientas no transforman, solo agotan. La transformación bíblica nunca empieza diciéndote, eres un desastre. Empieza diciéndote la verdad completa, que hay algo que necesita ordenarse, sí, pero que tú no eres reducido a ese problema. Mientras no entiendas eso, cada intento de cambio va a sentirse como una carga imposible, y cada caída va a parecer una prueba más de que Dios está en tu contra, aunque no sea verdad. Y todavía hay un último punto que necesitamos aclarar. Porque incluso con una imagen correcta de Dios, muchos se siguen preguntando qué hacer concretamente cuando vuelven a caer, cómo pararse después y desde dónde retomar el camino sin volver al mismo ciclo. Pero eso requiere cerrar todo lo que venimos construyendo con una idea clara, honesta y bíblica. Y hacerlo mal sería volver a la culpa o caer en la permisividad. Cuando alguien vuelve a caer, casi siempre hace lo mismo. Se promete que esta vez va a ser distinto, se castiga internamente, se aleja un poco de Dios y después intenta retomar como si nada hubiera pasado. Y ese patrón, repetido una y otra vez, termina desgastando no solo la fe, sino la identidad. Porque el problema no es solo caer. El problema es qué haces justo después de caer. Muchos creyentes creen que el camino correcto es sentirse lo suficientemente mal como para compensar lo ocurrido, como si el dolor emocional equilibrara la balanza. Pero eso no es arrepentimiento, es autocastigo. Y el autocastigo no transforma, solo mantiene vivo el ciclo. Otros hacen lo contrario, minimizan lo que pasó, lo justifican, lo empujan debajo de la alfombra, y eso tampoco funciona, porque lo que no se enfrenta con verdad vuelve con más fuerza. Entonces, entre castigarte y justificarte, la mayoría queda atrapada sin saber desde dónde pararse. Y mientras no sepas desde dónde retomas el camino, cada recaída va a sentirse como volver al punto cero. La Biblia no propone ninguno de esos extremos. No propone ni esconder la falla, ni vivir girando alrededor de ella. Propone algo mucho más difícil, mirarla con honestidad, sin permitir que defina quién eres.
Eso requiere madurez espiritual, no culpa. Requiere entender que el proceso no avanza a base de promesas emocionales, sino de decisiones conscientes sostenidas en el tiempo. Y para eso, primero hay que salir del modo emergencia espiritual en el que muchos viven cada vez que fallan. Porque mientras cada caída sea tratada como una catástrofe, no va a haber aprendizaje, solo reacción. Y la reacción siempre es impulsiva. El crecimiento, en cambio, es intencional. Pero para que eso ocurra, hay algo que tiene que cambiar primero. No en tus hábitos todavía, no en tus disciplinas, sino en el lugar interno desde el cual te levantas después de caer. Porque no es lo mismo levantarte desde la culpa que desde la verdad. Y hasta que ese punto no se entienda bien, cualquier consejo práctico queda incompleto. Cualquier intento de avance termina siendo superficial, y la lucha se repite, con distintas formas, pero con el mismo peso. Por eso, antes de hablar de pasos, de decisiones o de cambios concretos, hay que cerrar todo esto con una idea que ordene lo que sientes, lo que crees y lo que haces. Una idea que no te condene, pero que tampoco te deje igual. Si llegaste hasta acá, quiero que te quedes con esto, porque ordena todo lo que hablamos. Dios no te está castigando. Tampoco está ignorando tu lucha. Y no está esperando que te vuelvas perfecto para acercarse. Lo que sí está esperando es que dejes de construir tu fe desde el miedo. El problema nunca fue solo la caída, fue la imagen de Dios que se formó alrededor de ella. Cuando crees que Dios está en tu contra, luchas para sobrevivir. Cuando entiendes que Dios está comprometido con tu proceso, empiezas a transformarte. Eso no significa justificar lo que haces, significa dejar de definirte por ello. Tu valor no sube cuando tienes una buena semana espiritual y no baja cuando fallas. Tu valor no está en discusión, lo que está en proceso es tu madurez. Y mientras ese proceso dure, porque dura, Dios no se aleja, no te abandona y no te castiga en silencio. Camina contigo, incluso cuando todavía no entiendes todo, incluso cuando te equivocas, incluso cuando te cuesta levantarte. Tal vez hoy no sales de este video con todas las respuestas, pero si sales con una imagen de Dios más verdadera, ya es un avance enorme. Porque el cambio real no empieza cuando el deseo desaparece, empieza cuando la culpa deja de gobernarte. Ahora quiero leerte. Escríbeme en los comentarios, si te animas, qué es lo que más te hizo ruido de todo este mensaje. ¿La culpa? ¿El miedo? ¿La imagen de Dios? ¿O algo que nunca te explicaron así? No para exponerte, no para juzgarte, sino para que esta conversación no se quede solo en un video. Te leo.